Para analizar este y otros hechos violentos ocurridos recientemente en Colombia, tenemos vía banda ancha desde Bogotá a Marcos Romero, él es miembro de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento de Colombia. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches a la audiencia de Telesur. En tanto una voz de derechos humanos, nosotros siempre lamentamos todas las víctimas que se producen en Colombia, nos solidarizamos con las víctimas y esperamos que el país pueda superar este terrible conflicto. Señor, a propósito de estos hechos, ¿podríamos estar ante un recrudecimiento del conflicto armado en Colombia? Ya el presidente Santos acaba de decir que se endurezcan las acciones del ejército ante estos ataques pues que se le imputan a la guerrilla. ¿Cómo quedan los derechos humanos de la población colombiana ante este escenario? Bueno, llevamos 8 años de una política de mano dura y esta política ha permitido arrinconar la guerrilla a algunos lugares del territorio y hacer una desmovilización parcial de los paramilitares. Pero hoy hay herederos de esos grupos paramilitares en casi todos los departamentos del país y como se ha visto en estos días, la guerrilla sigue actuando en algunas regiones del territorio en una guerra que tiene un carácter irregular. Realmente la tragedia colombiana consiste en que la guerra sigue, no estamos en ningún posconflicto y se ha desprestigiado internamente la idea de la paz y de una solución de tipo político. Nosotros hacemos un llamado tanto a las guerrillas como a las fuerzas del Estado a encontrar otro tipo de caminos porque por la vía de una lógica de guerra irregular este conflicto tiene posibilidad de reproducirse indefinidamente. Y quienes pagan los costos son, pues obviamente, en primera instancia, los soldados, los guerrilleros, los paramilitares, que casi siempre son jóvenes, hijos del campesinado y de los estratos bajos de la sociedad colombiana, y por otra parte, las víctimas, porque estos enfrentamientos no ocurren en teatros de operaciones donde no hay civiles. En muchas partes la gente termina obligada a desplazarse, termina obligada a procesos de reclutamiento forzado o asesinada en medio del fuego. En este escenario, ¿cómo quedan también los desplazados? ¿Podrían registrarse más casos de personas que empiezan a abandonar el territorio colombiano? Pues hay un desplazamiento que se mantiene. En estos momentos, por ejemplo, hay elevados niveles de desplazamiento de población indígena en el suroriente colombiano y en general se mantienen niveles muy altos. En las propias cifras del gobierno hablan de que el año anterior se desplazaron 140.000 personas con un cálculo que es preliminar. Es decir, aquí mantenemos unos estándares de desplazamiento altísimos, porque el desplazamiento se produce cuando hay enfrentamientos armados, obviamente cuando hay bombardeos, campos minados con minas antipersonales, reclutamiento forzado de los jóvenes, tanto por las guerrillas como también obviamente hay servicio militar obligatorio en Colombia. Y entonces lo que tenemos es una situación que reproduce el conflicto y esto siempre genera una victimización, genera mayores estándares de desplazamiento, pero no solo desplazamiento, también aumentan otras tipologías de victimización como la desaparición forzada, se mantienen niveles de secuestro aunque ha descendido el número radical que había en otros años. Todo esto ocurre a un mes de que Santos asumiera el poder. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses? Yo confío en que el presidente Santos y que la guerrilla de las FARC escuchen los mensajes, los llamados de los gobiernos latinoamericanos que han dicho hay que terminar esa guerra colombiana, hay que acabar ese conflicto armado que es un conflicto anacrónico, hay que darle salida al país, hay que darle cabida a una transición de una democratización profunda y de una solución de temas como el de la tierra, de temas como los derechos de las víctimas. El problema que hay en Colombia es que la opinión se polarizó y por el fracaso de procesos de paz en el pasado, ahora los gobiernos tienen costo para emprender procesos de diálogo y esperamos que el gobierno del presidente Santos tenga la sabiduría para, además de trabajar una política obviamente de presencia militar en los territorios, puedan buscarse otro tipo de soluciones definitivas. Una cosa es ganar batallas en la guerra, y el Estado ha ganado muchas, la guerrilla a veces ha ganado algunas, los paramilitares, pero otra es terminar la guerra, y lo que la sociedad colombiana necesita es terminar esta guerra que está generando ya a esta altura cerca de 5 millones de víctimas. Esa es una locura, es decir, 5 millones de víctimas es más del 10% de la población colombiana que ha sido golpeada de una u otra forma. Y obviamente cuando no hay soluciones de diálogo, los extremos del espectro político se polarizan y empiezan a utilizar dinámicas de guerra, ya sea del lado de la guerrilla o del lado de la extrema derecha, que también activa instrumentos de tipo paramilitar. Gracias, señor Marcos Romero, desde Colombia, por haber estado en Telesur Noticias.